Serie que se llama Maranata. Maranata significa ya viene el Señor. En todos los domingos y parte de los jueves estaremos hablando de los últimos tiempos, que es el rapto, que es el milenio, que es el tribunal de Cristo, que es el trono blanco, que es la gran tribulación, que son las 7 copas, los 7 sellos, las 7 trompetas, que es el milenio, que es la batalla del Armagedón. Todo de alguna manera, todo desglosado de una forma digerible para que todos los que son creyentes e hijas e hijos de Dios tengan un entendimiento mucho más amplio de estos acontecimientos. Quiero que escuchen esta alabanza de René González mientras apagamos las luces y nos preparamos para recibir la palabra. Muy bien, esa es la nueva serie que nosotros vamos a compartir cada domingo que usted venga y cada jueves. Le voy a pedir que procure traer una Biblia y un cuaderno para que haga todas las anotaciones pertinentes referente a lo que vamos a aprender. ¿Qué significa Maranata? Ya viene el Señor. ¿Cuándo nació el término Maranata? Nació en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, entiéndase, como los primeros cristianos. Y ellos pronunciaban esta palabra como un grito de victoria al momento de ser decapitados o de ser devorados en el circo de Roma establecido por Nerón. Cuando eran decapitados, a punto de ser decapitados o a punto de ser mártires, ellos gritaban, antes de que entrara la espada o entraran a la hoguera, gritaban Maranata. Era el término o la frase de la iglesia primitiva. Maranata no está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento y está mucho más en la historia de la iglesia que en las cartas paulinas, y gritaban Maranata como un símbolo de decir ya viene el Señor. Y mis hermanos, hay algunos elementos que quiero mostrarles a través de las escrituras, ¿verdad? Porque al final las escrituras son las que nos van a enseñar y nos van a hablar con respecto a la venida de nuestro Señor Jesús. Quiero que veamos el primer pasaje que está en el Evangelio de Juan, capítulo 14. El Evangelio de Juan, capítulo 14. ¿Lo tienen? Juan 14, versículo 1. Señor, te pedimos que tú nos enseñes a todos los que estamos aquí con tu palabra, que nos reveles esta escritura gloriosa y que podamos tener un entendimiento abierto para comprender todos los eventos que van a transcurrir en el futuro de los tiempos inmediatos y próximos. En el nombre de Jesús, amén. Dice el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 1: No se turbe vuestro corazón. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Diga conmigo, preparativos. Dice, y si me fuere, como ya pasó, ya se fue, y os prepararé lugar, que es lo que está haciendo nuestro Señor, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Que el Señor nos hable en su palabra. Mis hermanos, esta escritura que estamos nosotros leyendo, me gustaría que la entendiéramos en un contexto. ¿Cuál contexto? En el contexto de que esta escritura es una promesa
¿Qué es una promesa? Algo que tú le prometes a otra persona, le haces una promesa. Y esta promesa, esta escritura que tú acabas de leer y tal vez subrayar, es una promesa exclusiva para la iglesia. No es para los judíos, no es para un grupo especial. Esto es solo para lo que se llama el cuerpo de Cristo. Por eso Jesús dice, vendré y os tomaré, como dice, a mí mismo. ¿Por qué? Al tomarse a sí mismo está diciendo, voy a tomar mi cuerpo. Y el cuerpo de Cristo es, ¿qué es el cuerpo de Cristo? Entonces aquí Jesús está hablando del rapto. Y si me pones la primera diapositiva, quiero que entendamos de entrada algo que tú debes aprender. Con esta definición me gustaría que tú salieras con este entendimiento. El rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo son dos acontecimientos distintos. Si es la primera vez que tú escuchas esto, cuando la gente dice, Cristo viene, sí, viene, pero hay algo que tú debes saber. El rapto, que es una desaparición, es en un abrir y cerrar de ojos, no es lo mismo que la segunda venida de Cristo. El rapto es de manera repentina e invisible, y la venida de Cristo es con señales y viene visiblemente, donde Jesús se pone de pie en el monte para llevar a cabo lo que se le conoce como la batalla del Armagedón. Entonces, quede usted con este entendimiento rapidito. Es como si estuviéramos en una escuela intensiva. Yo sé que al final este es un domingo, hay gente nueva, otros no tan nuevos y otros medio sancochados, pero todos estamos aquí para aprender. Quédese con esta idea. La venida de Cristo y el rapto son dos eventos distintos, separados uno de otro aproximadamente entre 7 años, según las semanas 70 de Daniel, que eso se lo explicaremos tranquilamente en otra ocasión. Pero entonces el rapto es una desaparición donde solo desaparece la iglesia, o llamado el cuerpo de Cristo. Jesús dice, yo me voy y les voy a preparar una morada. Está hablando, es como Jesús al ascender a los cielos, cuando ascendió a la vista de los apóstoles, llegó al cielo, y ahorita en el cielo están preparando las sillas, las mesas, los platillos de comida, todo lo que es maravillosamente extraordinario para nuestro bienestar. Y mientras el Señor está preparando, cuando está preparado y cuando el Padre diga, llegó la hora, porque el Padre solamente tiene la última palabra en esto, Jesús lo dijo, vendrá Jesús y vendrá por la iglesia. Pero aquí vemos dos cosas distintas, porque mire, el rapto es un evento en los aires. La venida de Cristo es un evento en la tierra y visible. Hay dos textos que yo quisiera que tú comprendieras. Parece que uno se contradice con el otro. Dice la Biblia, sin santidad, ¿cómo dice? Nadie verá al Señor. Sin santidad, ¿qué va a pasar? Va de nuevo, sin santidad. Pero dice la Biblia en Apocalipsis, y todo ojo le verá. O no lo va a ver nadie, o todo ojo le verá. ¿Qué dice en la segunda venida de Cristo? Todo ojo, pero sin santidad. Entonces, ¿le van a ver o no le van a ver? Los dos textos son reales. Está diciendo que sin santidad nadie verá al Señor en el rapto, porque solo los que van a estar en el rapto son los que viven en santidad, los que están apartados. Se llama la iglesia de Cristo, no es el edificio, son las personas. Pero quien no esté santificado le va a pasar como en el drama, se van a quedar aquí a vestir santos. Ustedes van a ser testigos de quiénes son los dos testigos del Apocalipsis, que nadie sabe quiénes van a ser, pero los que se queden van a saber, para que apunten ahí en su cuaderno. Los que se queden aquí van a sufrir la gran tribulación. El Apocalipsis del capítulo 4 al capítulo 18 no habla nunca de la iglesia. Quiero que esto lo notes, porque hay gente que dice, pastor, pero yo he escuchado que la iglesia va a pasar la gran tribulación, va a pasar los juicios. Y quiero decirte bíblicamente que eso es imposible. La iglesia no va a pasar por las 7 sellos, las 7 trompetas, no, esos son juicios de Dios. La iglesia no está en Apocalipsis.
Tú cuando lees Apocalipsis, aquellos que han leído Apocalipsis, los primeros 3 capítulos de Apocalipsis es la iglesia y la iglesia y la iglesia, ¿verdad que sí? Cuando hables el capítulo 4 ya no aparece para nada la iglesia en todos los juicios, solo hasta el 19 cuando la iglesia viene con Cristo en las nubes, la segunda venida. Entonces son 2 acontecimientos distintos. El rapto es una desaparición. Satanás y el espíritu del anticristo saben todo lo que estoy hablando. Ellos lo saben proféticamente. Todo lo que se está preparando en el mundo es para la venida del anticristo. Está preparando el anticristo, su espíritu está preparando todo para que cuando llegue el anticristo todo mundo lo aplauda y lo apruebe. Pero al mismo tiempo, en la venida del anticristo, de lo que se le conoce en la Biblia como la bestia, que es una de las 2 bestias que hay en el Apocalipsis. Uno es el falso profeta y otro es el anticristo. Cuando aparezca el anticristo y sea un gobernador mundial, porque va a gobernar todo el mundo y a todos les va a poner una marca, se llama la marca de la bestia, la marca del anticristo. Cuando Él venga, la iglesia ya no va a estar entonces, pero todo el mundo que quede lo va a aceptar porque todo el terreno se está preparando para la venida del anticristo. Por eso la ideología de género, por eso el matrimonio igualitario, porque de alguna manera podemos intuir por la palabra de Dios que el anticristo va a ser un homosexual. Dice la Biblia que no será atraído por las mujeres. Y todo esta agenda global, todos estos aparatos de las antenas 5G que tanta polémica tienen para poder tener detectado a la mayor cantidad de población mundial, para tener controlado el mundo, es real, es el preparativo para la manifestación del anticristo cuando sea manifestado. Y en esta manifestación el mundo lo aceptará, el mundo le aplaudirá y luego el mundo lo odiará. Pero todo se está preparando para su venida, como el Espíritu Santo está preparando la iglesia para el escape. Son 2 cosas extraordinariamente maravillosas, porque mientras nosotros nos vamos, ellos vienen. Y ya no estaremos aquí para entonces, porque quiero hablar específicamente del rapto, pero quisiera que usted se quedara con este entendimiento. Cuando ustedes le digan la segunda venida de Cristo, sí, la segunda venida de Cristo y el rapto, ¿son lo mismo? No son lo mismo. En el rapto, ahorita vamos a leer la palabra, los textos. En el rapto nosotros salimos de la tierra y nos encontramos con Cristo en las nubes, de manera invisible para la tierra. Ese es el rapto. La segunda venida de Cristo está en Apocalipsis, capítulo 19, 20. Viene Jesús y en la segunda venida nosotros venimos con Él atrás en unos caballitos, algunos de ustedes en unos ponis porque no les alcanzó para mucho. Y uno creo a pie, ¿no? Descalzo, porque para eso le alcanzó nomás. Pero vendremos con el Señor. En la venida venimos con Él. En el rapto nos vamos con Él. ¿Sí me expliqué o los confundí más de lo que ya estaban? ¿Sí me expliqué? El rapto es arrebatamiento, es salir de la atmósfera y del ambiente terrestre de la tercera dimensión y entrar a la cuarta dimensión, al mundo invisible con Cristo en el aire. La venida de Cristo no es invisible, la venida de Cristo es visible. Todo ojo le verá, todos le verán, pero nosotros estaremos detrás del Señor, atrás del Señor y diciéndole al mundo: ¿qué onda, compas? ¿Cuántos? Cuéntense. ¿Sí me estoy explicando? Vea de nuevo el capítulo 14, los primeros versículos, para que lo volvamos a leer ahora con el entendimiento que acabo de explicar. No se turbe vuestro corazón. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. En una de esas moradas va a ser la cena del Cordero, las bodas. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y los voy a tomar a mí mismo. Está hablando de la iglesia, para que donde yo estoy, ustedes también estén, y saben a dónde voy y saben cuál es el camino. Aquí no habla del ejército que viene en la segunda venida en este pasaje. Aquí no se está librando ninguna batalla del Armagedón, o habla de alguna batalla aquí del Armagedón, ¿verdad? No se está hablando de ninguna batalla.
Quiero que veas el contraste en Apocalipsis 19 para que veamos lo que yo les estoy tratando de explicar, pero con la Biblia en la mano. Apocalipsis 19, versículo 11. ¿Lo tienen? Es más, desde el 9 para que entendamos. Y el ángel me dijo, Apocalipsis 19, 9, escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. O sea que, ¿dónde va a estar el pastor? Ya saben dónde va a estar el pastor en el rapto, en la sección postres. Ahí voy a estar en esa parte. En las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. 10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Fíjate cómo dice, los que están en las bodas del Cordero tienen algo. ¿Qué hacen? Retienen. ¿Qué retienen? El testimonio de Jesús. O sea, una persona que es cristocéntrica en todos los aspectos, no alguien que es evasivo ante predicar la verdad, evasivo y apapachador del pecado. Jesús, tú vas a leer los 4 evangelios cuando los vuelvas a leer y te vas a dar cuenta que Jesús nunca apapachó el pecado. ¿Convivió con pecadores? Por supuesto. ¿Amó a las prostitutas y las llamó mujeres? Por supuesto. ¿Comió con publicanos? Indudablemente. ¿Ayudó a los leprosos? Indudablemente. Pero eso no significa que él apapachara el pecado. El testimonio de Cristo fue verdadero y él siempre habló con la verdad. Y si tú quieres pertenecer o saber si eres parte del cuerpo de Cristo, tienes que mantener el testimonio de Cristo en tu vida. Y el testimonio de Cristo es su palabra, lo que está escrito, no lo que tú sientes, no la parte, el espíritu emocional que hoy se mueve a lo largo y ancho tal vez de muchos lugares, un espíritu emocional. No, Jesús es un testimonio verdadero. Entonces, después de que habla de las bodas del Cordero, fíjate lo que dice el 11. Entonces vi el cielo abierto, se abrió el cielo, se abrió la 4ª dimensión para entrar a la terrena. Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, viene a pelear. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Eso es Jesús. Y los ejércitos celestiales, ahí viene usted, mi hermano, ahí vengo yo, ¿verdad? Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, está hablando de la iglesia, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ahí venimos atrás del caballo con otros caballos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestimenta y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esta es la venida de Cristo, y aquí entra la batalla del Armagedón. Entonces, el capítulo 14 de Juan y el capítulo 19 de Apocalipsis, que es el mismo escritor, por cierto, Juan y Apocalipsis lo escribió Juan, son 2 eventos distintos. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, el rapto, si me puedes poner por favor la siguiente diapositiva. El rapto de Cristo y la segunda venida de Cristo tienen aspectos totalmente distintos. Miren, en el rapto Jesús viene, ¿en dónde? En el aire. En la segunda venida viene y está en la Biblia, Serían muchos textos que tendríamos que leer. Tendría usted que venir a la Academia de Obreros que sigue en las próximas semanas. Lo invito a que sea parte de la Academia de Obreros. Pero en la venida de Cristo, en el rapto, Cristo viene en el aire, en la venida viene en la tierra. El rapto viene por nosotros, en la segunda venida viene con nosotros. Número 3, en el rapto viene para bendecir, en la segunda venida viene para juzgar y hacer guerra. ¿Se da cuenta que son eventos distintos? Vienen las nubes, pero en la segunda venida viene al monte de los olivos, donde es la batalla del Armagedón. En el 5 dice, no juzga al mundo,
En la venida de Cristo, o el rapto no es para juzgar, es el tribunal de Cristo, que aprenderemos eso, pero en la venida de Cristo viene a juzgar al mundo y viene a traer juicio sobre las naciones. Lleva a los santos al cielo en el rapto. En el 6 trae los santos a la tierra. Viene en cualquier momento. El rapto va a suceder en cualquier momento. En la segunda venida viene con muchas señales. Esto es algo que quiero resaltar para que comprendamos. El rapto es en cualquier momento. Por eso Jesús, cuando tú lees pasajes y confundes la venida con el rapto, no te queda bien, porque Jesús dice, y así será la venida, como en los días del Noé, que comían y bebían y como que todo estaba tranquilo, y viene el Señor como ladrón en la noche. Ese es el rapto. Pero la venida de Cristo no. La venida de Cristo viene con muchas señales, eventos catastróficos. Es más, las señales de la venida de Cristo son 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, de las que hemos hablado en alguna ocasión y que aquí hablaré en los próximos domingos. Y no voy a predicar esto para que usted tenga miedo, no es mi intención que usted tenga miedo. Mi intención es que usted tenga confianza, que cuando venga la gran tribulación, usted va a estar sentado con un corte New York, una carnita asada en el cielo, disfrutando con el Señor en las nubes, gozoso, alegre, bendecido. Aleluya, esa es la intención de esta enseñanza y de esta serie de enseñanzas, pero para que tú tengas mucho más el entendido o el entendimiento de los eventos que vienen en los próximos años. Pero la venida de Cristo no es lo mismo que el rapto. Eso viene en cualquier momento, y la venida de Cristo es con muchas señales. Viene secretamente, porque sin santidad nadie verá al Señor secretamente, pero después viene abiertamente y todo ojo le verá. ¿Estamos aprendiendo algo? Ahora, 1 Tesalonicenses 4:15 nos hace una explicación un poquito más detallada de lo que es el rapto. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Desde el versículo 13. ¿Lo tienen? Dice 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren. Diga conmigo, no debo ignorar esto. Hermanos de Comunidad de Fe, el pastor Loreto tampoco quiere que su iglesia ignore, porque yo soy encargado de administrar esta iglesia, no es mía, es de Cristo, pero yo soy encargado de que usted aprenda esto. Y no quiero que usted ignore acerca de los que duermen. Fíjate cómo usa el término, los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Quiero explicar esto, póngame atención, me desespero, quisiera andar caminando ahí en el pasillo, pero me tengo que controlar, tengo que predicar aquí arriba para que todos me vean. En este momento, cuando Pablo escribe esta parte de la escritura, se hablaba mucho del rapto, del arrebatamiento, pero los hermanos estaban confundidos. Quiero que lo pensemos de esta manera. Es como si Brian estuviera triste porque su mamá se murió. Yo no digo que no esté triste, digo pues es un dolor. Pero la tristeza de Brian, en ese momento, estoy hablando en el contexto de lo que está escrito, la tristeza de Brian en la iglesia era porque entonces si su mamá se murió, ya no va a experimentar el rapto. Era la tristeza, pues. Entonces decían, pues se murió y ya no vas a ver lo que es el rapto. Entonces Pablo tiene que escribir y dice, no quiero que ignoren acerca de esto, porque tú estás triste porque se te murió el familiar, pero también era el cuerpo de Cristo, pero como ya se murió, diciendo se murió, ay, ni modo, pues no le tocó el rapto. Era una tristeza. Entonces Pablo por eso escribe y habla de la muerte y de la resurrección y de la venida del rapto en ese contexto y de una forma detallada. Por eso dice el versículo 14 y habla de los que duermen, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Dígame, ¿cuál es la diferencia entre alguien muerto y alguien dormido? Cuando tú estás dormido, estás pausado en el tiempo, pero no desaparecido. Vas a despertar y vas a continuar. Todos los que murieron con Cristo o en Cristo están dormidos bíblicamente. No sé si me estoy explicando. Ok. Recuerden cuando Lázaro murió,
Un teólogo escatológico dijo, una de las razones por las cuales Jesús permitió que Lázaro se muriera y hasta los 4 días resucitara, era porque Jesús quería demostrar esto. Escucha bien, ¿cómo estaba Lázaro? ¿Muerto o estaba vivo? ¿Cómo estaba? Muerto. Pero en el contexto que voy a hablar, para Jesús Lázaro estaba dormido. Entonces, cuando Jesús dice que quiten la piedra, Jesús dijo, gracias Padre porque siempre me oyes. Y entonces dice que Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Me estoy explicando? Y dijo un predicador, y otro estaba adelante, no era una escuela bíblica, y Lázaro se levantó y andó. Y dijo, anduvo sonso. Anduvo sonso un rato, dice, pero luego se compuso Lázaro. Era para que agarre calor, mi hermano. Entonces, fíjate Jesús, con la voz dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Sabes cómo va a ser la venida de Cristo? Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Entonces, Jesús va a decir, iglesia amada, iglesia mía, ven conmigo. Y todos los muertos en Cristo, como Lázaro, porque antes, escucha bien, antes de que Jesucristo resucitara, Lázaro habló con su hermana Marta y él le habló de la resurrección, de la resurrección futura. Le dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso el rapto es una proclamación de que Jesús reclama su territorio, reclama lo suyo. Y cuando, aunque tú te mueras, de lo que te mueras y te coman los gusanos y estés ahí abajo, tú estás dormido en Cristo. Y aunque estés en la tumba, estás muerto. Imagínate que estás muerto en la tumba, pero estás escuchando y esperando la voz que te diga, Jesús, ven conmigo, amada mía, ven conmigo, levántate. Ese es el rapto. Aleluya. Y eso que no puedo dramatizar mejor que Manuel, porque siento que él se llevó el Globo de Oro y el Oscar y todo. Hasta 2 tacos de barbacoa se va a llevar, yo creo. Premio de consolación para los demás. Entonces, la resurrección de Lázaro es un evento que evidencia que el poder de Cristo está en su voz. ¿Así me estoy explicando? Y el rapto, y la gente estaba triste, ay, se murió mi familiar. No, Pablo se empieza a explicar, dice el 15 del capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, palabra de Dios, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, no nos vamos a morir primero, no precederemos a los que durmieron, o no seremos primero que ellos. Dice el 16, porque el Señor mismo, ¿quién lo va a hacer? Va de nuevo, ¿quién lo va a hacer? El Señor mismo, la voz de Cristo, el Señor mismo. ¿Cómo? Con voz de mando, con voz de arcángel. Los ángeles van a repetir la palabra de Cristo, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y escucha, está hablando del rapto. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Palabra de Dios. Eso significa que el acontecimiento que la iglesia espera, si me pones la diapositiva anterior, por favor, mija, el acontecimiento que la iglesia espera no es este. Lo que está esperando la iglesia es, y por eso dicen que estamos locos. Pero ¿qué tan locos estaremos? Que la agenda mundial, la nueva élite, está preparando al mundo entero para que crean en los ovnis, en la desaparición, en los extraterrestres. Las próximas películas, las más grandes sagas de los últimos tiempos, tiene que ver con la guerra de las galaxias, con guerras contra otros mundos. Porque cuando, imagínate, desaparezcan miles de creyentes, ahorita lo vamos a ver, desaparezcan en un abrir y cerrar de ojos, entonces ellos van a decir lo que siempre le dijeron a la gente: vinieron los ovnis y se los llevaron. Ahí está la razón.
la gente no se va a alarmar, sino van a creer que qué bueno que tenemos armas nucleares y qué bueno que tenemos tantas bombas, porque va a haber una guerra interplanetaria entre planetas. Pero no se preocupe, cuando venga la gran tribulación y acontezcan todos estos juicios, usted ya no va a estar aquí. Me da mucha tristeza porque para mí el COVID-19, lo escribí anoche, es el vendaval tan insignificante para mí, que ha demostrado quiénes son de los que no son. Una enfermedad, un virus como el COVID-19, en vez de aferrar a la gente a las cosas de Dios, a muchos los terminó por enfriar. Con tristeza digo que familiares míos, de mi línea consanguínea, que estuvieron a punto de morir, que solo la mano de Dios los rescató. Yo dije, ahora que vaya a Ensenada, los voy a ver entregados a Cristo. No, hombre, andan peor que antes. No hay temor de Dios. Si la gente con una epidemia como esta no se arrepiente de sus pecados y no se entrega al Señor y no le cree al Señor, con la batalla del Armagedón y con menos. Son poquitos, creo, los que al que se queden no se van a dejar poner la marca, porque el anticristo es alguien que convence al mundo, tiene el poder del convencimiento. Espero que no esté usted aquí para saber qué se siente, porque yo voy a estar allá con la iglesia para saber qué se siente en las bodas del Cordero. El Señor viene a librar a su iglesia de los juicios. Ahora, necesito hacer esta aclaración para continuar leyendo. Esta aclaración, miren, para aquellos que, y yo te pido por favor que no discutas con otros que tienen otras posturas. Yo no voy a hablar de las otras posturas, voy a hablar de nuestra postura bíblica. Pero no discutas con otros, pero solamente hay algo que quiero comentarte. Hay gente que está fascinada con creer que la iglesia va a pasar por toda la gran tribulación, y qué gran equivocación tienen en su mente. Y ellos argumentan y dicen, por si los primeros cristianos fueron devorados por los leones y fueron decapitados y pasaron muchas cosas, ¿quiénes somos nosotros para no pasar esto? Sí, pero aquellas eran pruebas. Y lo del Apocalipsis no es una prueba, es un juicio para el mundo. Les voy a preguntar, voy a bajarme tantito. ¿El diluvio fue una prueba o un juicio? ¿Y qué hizo Dios antes de traer juicio al diluvio? ¿Qué hizo? Apartó a los justos de los injustos. Pregunto, quemar a 5 ciudades, entre ellas Sodoma y Gomorra, con fuego, ¿era un juicio o era una prueba? Pero ¿qué hizo Dios antes de traer el fuego? Sacó a Lot y a su familia. Y les dijo, los ángeles le dijeron, váyanse a aquella montaña, porque no podemos hacer nada hasta que ustedes no sean librados. Lo mismo que le dijo a Noé, métete al arca, porque no van a caer las aguas hasta que no esté tu familia salva. Entonces entendamos que el juicio y la prueba no es lo mismo. En prueba todos entramos en la prueba, pero en el juicio Dios no puede traer juicio a los malos y a los buenos. Y el Apocalipsis capítulo 4 al capítulo 18 es un juicio al mundo entero, con temblores, con plagas, con muertes, con cosas totalmente espantosas. Pero Dios no va a traer el juicio a las naciones si primero no rescata, como en el arca de Noé, o no rescata como rescató a Lot, o no rescata a Enoc, que lo desapareció antes del diluvio. La iglesia no va a pasar el juicio, estará en las bodas del Cordero. Entonces, esto es un argumento muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros, para cuando todo lo que acontezca después, nosotros ya no estaremos aquí. Ahora vaya conmigo a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Bueno, regrese nomás conmigo tantito, por favor, al 4 para hablar del punto de referencia aquí, al 4. Dice, porque el 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor,
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta el venir del Señor, no precederemos a los que durmieron, para que usted lo entienda y yo también, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y qué va a suceder? Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, digo conmigo, arrebatamiento, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí Cristo viene a la tierra o se queda en el aire. ¿Viene a la tierra o se queda en el aire? Entonces hay una gran diferencia. Número 2, Cristo viene para recibirnos, no viene con nosotros, viene por nosotros. Aquí nosotros subimos al cielo. En la segunda venida nosotros bajamos a la tierra. ¿Dicen amén? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, para ir terminando, para no llenarlos de tanta información. Me interesa que nos quedemos con partes sustanciales. Capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Vea bien lo que dice aquí. Versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Si no entendemos el primer versículo, no vamos a poder entender todo lo que viene además de eso. De nuevo dice el versículo 1 del capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. ¿Se da cuenta? Habla de las dos cosas. Habla de la venida de Cristo y del rapto, nuestra reunión con Él. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, diga conmigo, habla de la segunda venida y habla del rapto. Lo que viene después parece una cuestión que está mezclando una cosa con otra, porque está hablando de las dos cosas en lo que sigue después, pero lo vamos a poder interpretar porque solo se interpreta la Biblia. Pero dice el versículo 2, os rogamos, hermanos, versículo 2, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá ¿cómo? Sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora quiero que de nuevo leamos el 3 para explicarlo. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Póngame atención acá a la imagen. No vendrá, está hablando de esto. Cristo no vendrá sin que antes venga el anticristo. No puede venir segunda venida sin que primero no venga el anticristo. Está hablando de esto Pablo ahorita. Pero el versículo 1 habla de las dos cosas, de la venida del Señor y nuestra reunión con Él. Cuando dice no vendrá sin que primero se manifieste el hombre de pecado, sin que primero venga la apostasía, está hablando de esta venida, no de nuestro encuentro con el Señor. Por eso al final lo empieza a explicar diferente o lo pone en ese contexto. De nuevo el 3, nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Se va a manifestar el hombre de pecado que se llama anticristo. Dice el 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué va a suceder entre el rapto y la venida de Cristo? Van a pasar 7 años. Cuando venga el rapto van a pasar ¿cuántos años? Y en esos 7 años el anticristo se va a manifestar, el hombre de pecado. Ahí se va a revelar, va a gobernar el mundo. Y por eso no vendrá el Señor sin que primero se manifieste el hombre de pecado. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Versículo 5, para que no se confunda. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros se los decía? Pablo les explicaba mucho esto. Ahora dice el 6, y ahora vosotros saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Bueno, ¿viene o no viene? ¿Lo detienen o no lo detienen? Hay algo que lo detiene, al anticristo. Algo lo está deteniendo. Hay algo que lo detiene, dice.
Dice el 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Dice el 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Y habla de la batalla del Armagedón, y destruirá con el resplandor de su venida. Ponme atención, ahora aquí le explico lo que usted acaba de leer. No vendrá Cristo sin que se manifieste primero el anticristo. Solo que no se ha manifestado porque hay alguien que lo detiene, el cual cuando sea quitado se va a manifestar. Por lo tanto, cuando el arrebatamiento de la iglesia se dé, quiero que veas esto, la iglesia verdadera no es una institución humana, es una institución divina. Y bíblicamente la Biblia dice que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. Así haya una agenda LGBT, así haya una agenda pro aborto, porque todos hablamos del anticristo, pero en este momento lo que está operando es el antipadre. El antipadre significa estar en contra de la familia, en contra de la unidad, del amor y de la fraternidad. No solamente el espíritu del anticristo, también está el espíritu del antipadre. Estas agendas que acabo de mencionar, las nuevas series de televisión, todo esto que intentan meter al mundo, no importa lo que intenten, no podrá mientras esté la iglesia, mientras esté el cuerpo de Cristo y mientras el Espíritu Santo esté en la tierra. El anticristo y Satanás no pueden obrar al 100% porque hay algo que lo limita, hay algo que lo detiene, y es el poder de Jesús, es el poder de la iglesia y es el poder del Espíritu Santo. Pero cuando venga el rapto, en un abrir y cerrar de ojos, va a ser quitada la iglesia, y junto con la iglesia el Espíritu Santo se irá de la tierra. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis al final, el Espíritu y la iglesia dicen, ven. Va a ser quitada la iglesia y el Espíritu, y entonces la tierra se va a quedar sin la iglesia y sin el Espíritu Santo, y ya no habrá un poder espiritual que sea contrario a él, solo que al presente lo detiene. Pero imagínate el mundo sin la iglesia, sin el poder del Espíritu Santo, va a ser tierra de Satanás. Y yo deseo que usted no esté aquí para comprobarlo. Yo anhelo que usted no se quede aquí para comprobar eso, porque en el momento que la iglesia, hay una batalla que a lo mejor algunos no habían notado. Vaya conmigo, Apocalipsis. Hay un detallito ahí en la Biblia. Déjenme lo encuentro. ¿Están aprendiendo algo, hermanos? Dice el capítulo 17. Dice así el capítulo 17. Habla de los 10 cuernos en el versículo 12 del capítulo 17, el versículo 12. Pero dice el 13, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, que es el enemigo. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque el Señor de señores, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Hay una verdad espiritual que el enemigo no puede eliminar, que quien está con Cristo ahora, en el presente, tiene poder sobre Satanás. Y en consecuencia,
Por eso yo quisiera que no se me asusten por todas las cosas peores que vendrán en los próximos días. Los políticos van a ser más comprados de los que ya lo han comprado. Va a haber muchas más marchas. Quieren establecer la agenda para que los matrimonios igualitarios, para destruir la familia, para que haya baños para las niñas transgénero y bueno, tantas cosas. Y yo quiero que tú no te alarmes. No digo que nos crucemos de brazo, solo quiero que entiendas que ese es el espíritu del anticristo. Están preparando el terreno para que cuando el anticristo se manifieste, sea porque tú y yo fuimos librados del juicio que vendrá sobre las naciones. Y es un juicio espantoso. Pero tenemos promesa de que nosotros seremos librados de la ira. La ira no nos va a tocar a nosotros, hermanos. Seremos arrebatados con el Señor en las nubes. Vaya conmigo a Apocalipsis, si me pones un piano de fondo, por favor. Capítulo 3. Que te quedes con esta promesa. Apocalipsis 3:10. ¿Cómo dice? Por cuanto has, ¿la palabra qué? Ponga atención. No dice por cuanto te decías cristiano, no. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Has guardado la palabra y te has mantenido firme. Te han criticado en el trabajo. El enemigo ha querido divorciarte, separar tu matrimonio. El enemigo te ha querido llenar con tentaciones de diferentes formas, hacerte caer, porque el enemigo quiere que te quedes cuando venga el rapto y que seas destruido junto con él. Pero el Señor dice, te habla a ti ahorita, en el 2021, en este 25 de julio. A esta hora te dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, Dios te hace una promesa. Yo también, ¿qué dice? Te guardaré. ¿De dónde? De la hora de la prueba que vendrá, ¿qué? El Señor te va a librar de la ira, porque tú guardaste la palabra de su paciencia. Hay un gran contraste. Mientras unos sufrirán en la tierra 7 años, otros disfrutaremos en el cielo 7 años. Ahora, nuestro sufrimiento en esta tierra no es un sufrimiento de tristeza, sino de soportar las críticas y los ataques de los demás. Ese es el sufrimiento. Pero para los que estamos con Cristo, como ya estamos con Cristo crucificados, pues a nosotros las críticas y la burla de la gente nos hace lo que el viento a Juárez. Vamos a ponerla así, no nos vamos a hacer las víctimas, vamos a ponerlo así. Ellos hoy ríen y nosotros lloramos. Pero después reiremos y ellos jamás dejarán de llorar. Nunca más. La prueba es temporal, la vida eterna es perfecta. Y aunque sea prueba, ¿a poco no la pasa bien siendo un hijo de Dios en la tierra? Bien bendecido. Nos dijo el hermano Armando Arce ahora que lo visitamos. Él se metió a las pandillas y al narcotráfico. Dijo, yo siempre tenía convicción de morir por algo. Y nos dijo, yo tuve éxito en las pandillas porque le perdí el miedo a la muerte, dijo. Si alguien va a tener éxito en las pandillas y en la droga y en el narcotráfico, es una persona que no tenga miedo a morir. Cuando a mí me ponían la pistola aquí o aquí, yo me reía porque no le tenía miedo a la muerte. Y me fue bien, pero después me enfadé porque la droga y el pandillerismo no me dio nada. Y dije, necesito algo más, algo más que me diga, conságrate a esto. Me quería consagrar a algo. Y cuando me encontré con Cristo, dije, ahora encontré mi motivo para dar mi vida. Y dice, y ahora muero por Cristo todos los días. Si antes en las pandillas y en la droga me ponían las pistolas, no le tenía miedo a morir, hoy menos tengo miedo a morir porque yo estoy muerto con Cristo.
La gente que tiene miedo a morir es la que no avanza. No muere a su ego, no muere a su idolatría, no muere a sus sentimientos y todo lo que les dicen, los que les hacen. Hay gente que se ofende hasta por el gesto de la boca que le hace otro. Ay, no, pues no está listo para morir. Y que no está listo para morir en Cristo, no está listo para irse con el Señor. Porque la Biblia dice que el reino de los cielos, y para mí habla en parte del rapto, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes, los violentos lo arrebatan. Este caminar no es para cobardes, este caminar es para valientes. Esa iglesia primitiva que lanzaba el mensaje y decía Maranata, era gente que le iban a cortar la cabeza y los iban a quemar vivos, pero ellos eran valientes. Y este caminar nunca ha sido de cobardes, solo de valientes. Los que no tienen miedo a morir, los que no tienen miedo a renunciar, los que son radicales. Y hay gente que dice, es que yo no veo que me funciona, que como que Dios no me habla, no me responde tanto que le pido. Y Dios dice, primero mueres para que pueda hablarte. Primero mueres a tus deseos, mueres a tus caprichos, mueres a tus necedades. Vive conmigo y te daré las naciones por herencia. Ese es el caminar de a de veras. No el apapachar a la gente, a que Dios lo va a tratar en un proceso. 40 años no puedes durar en el proceso. Te aburres tú, me aburro yo, nos aburrimos todos. Hay que entrarle al camino del Señor. Y tenemos todo para ganar en Cristo Jesús. Mi hermano, cuando yo predico y cuando yo escucho, cuando leo, cuando estudio todo esto que hoy les comparto, lo único que sale es alimentar más mi fe. Porque ¿sabes qué? El rapto no lo espera el mundo, lo espera la iglesia. La venida de Cristo la espera el mundo. Los propios judíos, el propio mundo, según Zacarías, espera un superhombre. Para ellos sería el Cristo que no es, pero lo esperan. Un gobernante. Pero el rapto no lo espera nadie, nomás la iglesia. Es como cuando tu papá venía contigo y eran 4 hermanos, pero te decía, te traje un chocolate, pero nomás a ti, no le digas a nadie. Y tú te ibas atrás, estoy balconeando a mi papá, ¿no? Te ibas atrás y te comías el chocolate. Es lo mismo que dice Jesús, capítulo 14 de Juan que leímos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros. ¿Sí me explico? ¿Le creen a Dios? Créanme a mí, dijo Jesús. Un secretito. Entonces nosotros caminamos y vemos a las grandes potencias, grandes países, y no es que nos estemos comparando, vemos a los multimillonarios pecadores y a la gente divirtiéndose, porque dice que será como en los días de Noé, unos comiendo y disfrutando en la glotonería, dice bíblicamente, y la embriaguez, pero ellos no saben que tenemos un secreto. Cuando menos lo esperen, ellos ni saben. Toca a Marisol, Señor, bendícela. Se asustó la muchacha. Y los muertos en Cristo resucitan. Ellos van a estar sentados allá primero que nosotros. Y estaremos para siempre con el Señor. Llámenos locos. Díganos lo que quieran. Hablen de nosotros, critíquenos. Pero una cosa te pide el Señor: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Solo una cosa te va a librar de todo esto: aceptar a Jesús en tu corazón de a de veras, no por miedo. Pero la iglesia no es iglesia si no tiene a Cristo en el corazón. Tú no puedes decir, quiero aceptar a Cristo para que no me pase eso. Eso es miedo. Se te va a pasar, la otra semana vas a volver a hacer cosas. La iglesia es la que ama a Cristo y muere por Cristo y con Cristo. Tal vez te tienes que poner a cuentas con Dios en este día, pero tal vez tendrás que aceptar a Jesús. Pero con todas estas advertencias, yo como pastor, no me estoy lavando las manos, pero yo me libro de que yo te prediqué la verdad.
Que le hagas más caso a tu orgullo, a tu arrogancia, a tu mente científica, razonal, a tu dureza del corazón, ya no depende de mí.